Señores, es economista, es máster en Administración y Políticas Públicas, obtenido en Londres, y director nacional de transferencias y análisis de datos del MIDES. Se llama Antonio Mansi, y le voy a pedir a Antonio Mansi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, que me diga en 30 segundos qué es esto de Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos. Bien, es una dirección adentro del Ministerio de Desarrollo Social que lo que tiene a cargo son principalmente dos cosas. Uno es la gestión de los programas de transferencias monetarias del Ministerio y por otro lado todo lo que es el análisis de datos y los sistemas de información del Ministerio para evaluar los programas y monitorearlos, así también como el trabajo de campo de los técnicos que van a los hogares. Ese es una dirección bastante importante y grande, así que es un desafío muy interesante. Quedó bien explicado y nosotros tenemos varios temas para atender. Bien, a ver si podemos resumir este tema de coyuntura que vincula a tu dirección, que es los cortes que se hacen de las asignaciones familiares bianualmente, ¿no? Las asignaciones creo que ya unos 200.000 hogares, 360.000 menores de edad reciben, ¿no?, de esos hogares. Bueno, la familia recibe dinero y desde 2013 se optó por hacer un análisis en el primer semestre y en el segundo semestre para ver si efectivamente está cumpliendo ese hogar con la contraprestación que tienen que dar, que es mandar al menor a un centro educativo. Correcto. Entonces la ANEP le envía al MIDES la información, ¿no? Bueno, estos alumnos no están yendo más, el MIDES coteja con los datos de si recibieron o no asignaciones de esos hogares y hace una lista que se la manda al BPS, Correcto. ¿no? Ese es un poco el circuito. Casi así, exactamente. Recibimos la información de ANEP, la centralizamos en el Sistema de Información Integrada del Área Social, que es el SIAS, otra división adentro de la dirección, y esa información se la mandamos a BPS para que haga ese cotejo. La noticia fue que ahora en este último corte, unas 11.500 asignaciones iban a ser, suspendidas. Sí. A la espera de que las familias eventualmente retomen el contacto con las instituciones educativas de los menores. Correcto. Este primer control, solo para aclarar, este primer control es de matrícula, que estén inscriptos en los centros educativos y después sobre fin de año, en octubre, noviembre, se hace un control de asistencia. Esos son los dos controles establecidos por ley. ¿Tienen una explicación de por qué los chicos no van o abandonan el estudio? Bueno, las razones son multicausales, naturalmente, como la tasa en general de la desvinculación en el sistema educativo. Ahí, obviamente, el principal rol lo tiene la ANEP en hacer ese seguimiento con las familias y tratar de entender esas razones. El MIDES también hace un apoyo a través de los programas que tiene, si está atendiendo a esta gente. Hay un programa que se llama Enlace Educativo que coordina muchísimo con ANEP para justamente hacer ese seguimiento y tratar de generar las condiciones para que vuelvan a reinscribirse. Pero después hay otras razones, que como puede ser o desinterés o tema de cuidados en el hogar, que se tienen que quedar a cuidar, o bueno, un montón de otros factores que pueden estar jugando en esto. Hay un dato que escuchaba creo que el ministro Lema, que más del 70% de las personas que no se matricularon o que eventualmente abandonan a mitad de año son mayores de 13 años. Sí. Correcto, sí, más del 77 y el 70% tienen entre 15 y 17 años. Lo cual explica que quizás se van al mercado laboral o tienen... Eso es una de las posibles razones, exactamente. Entonces ahí hay que trabajar en eso. Es una edad delicada, además, ¿no? En la vida de las personas. Sí, Perdón, Camila. Es el lugar crítico de la enseñanza. Sí, claro. Que es donde hay las mayores tasas de deserción, ahí en el liceo en estas edades. Entonces, no se corta, se suspende, ¿no? ¿Y qué se precisa para reactivarlo? Correcto, ese es un muy buen punto. Se suspende el pago, pero no se da de baja la condición de beneficiario, porque justamente se habilita en cualquier momento que el hogar pueda recertificar de que efectivamente volvió a inscribirse en el sistema educativo. Y el proceso es muy fácil, es con un certificado de estudios, que es un papelito que el formato está ahí en la página de BPS, lo firma el director del centro educativo diciendo que está inscripto y todo, y ahí puede puede ingresarlo directamente. Ahora se habilitó un servicio en la página de BPS donde lo puedes ingresar y ya ahí automáticamente te reactivan la asignación. ¿Es una discusión hoy día o está saldado el tema de eventualmente no sacarle las asignaciones a las familias que no mandan a los menores a un centro educativo, como sucedió en algún momento en el segundo gobierno de Vázquez, por ejemplo? Bueno, eso fue un momento interesante porque en realidad la ley que genera las asignaciones familiares, Plan de Equidad, es del 2008 y ya en la ley estaba establecido este control.
se empieza a controlar recién en el 2013, ahí habrán distintas razones, temas de información, pero también que habían algunas diferencias dentro de la coalición de gobierno en ese momento, algunos que planteaban que justamente no se debería tomar en cuenta esto, pero a partir de 2013 se empieza a controlar. Ocurre esto en el 2015, que con el retorno de Marina Arismendi al Ministerio de Desarrollo Social, dice que no lo va a aplicar, y ahí se genera una tensión importante que obliga al presidente Vázquez en aquel momento a establecer el decreto 239 del 2015, obligando a hacer estos controles. Entonces, los programas de transferencia como políticas sociales es algo que son relativamente nuevos, hace 10, 20 años que se están aplicando, y es una discusión, digamos, viva sobre si es necesario, si no es necesario, pero nosotros acá tenemos que ser enfáticos en tres cosas. Lo primero es que está establecido en la ley y en el decreto. Nosotros tenemos que cumplir con lo que está establecido. No hay ahí... Pero hay excepciones, ¿no? En pandemia, por ejemplo, no se aplicó. En pandemia sí, por supuesto, la situación de emergencia sanitaria y porque las escuelas estaban cerradas. Entonces ahí no se aplicó. Pero ese es un punto importante, que tenemos que aplicar la ley. El segundo punto es que también desde esta administración entendemos que el mensaje tiene que ser... No puede ser lo mismo si lo envían que no lo envían. O sea, hay también un mensaje hacia ese 97% de menores que sí están inscriptos y que sí asisten. Entonces ahí también queremos dar ese mensaje. Y por último, el punto acá no es cortar la suspensión, sino revincular a todos estos menores que ya no están inscriptos. Y por eso un montón de esfuerzos en conjunto entre MIDES, ANEP y BPS para detectar estos hogares, contactarnos con ellos y asegurarnos que tengan todas las condiciones para reactivarse. Claro, porque ese es el desafío. Uno tiene que ver qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Por qué no se envía o qué es lo que está pasando? ¿Qué tan efectivo resulta tomar esta aplicación ahora? Bueno, ahora recién estamos, atendiendo este corte particular. Ya desde que se anunció, que fue el 1 de julio, el BPS anuncia que se armó la base de los que no están inscriptos y se abre un primer periodo para recertificar esa situación. Ya han habido unas 800 menores que lograron presentar los certificados y que se van a reactivar, pero ahora estamos en este momento justamente identificándonos con estos hogares y viendo cómo podemos hacer. Pero, por ejemplo, uno de los casos es el tema de las personas que no tienen a dónde llevar a los menores, por ejemplo, que irían a un CAIF pero no tienen un CAIF cerca, entonces se tienen que quedar las madres a cuidarlos. Ahí, por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama las becas de inclusión socioeducativa, y lo que hacen es, si no hay un CAIF o una oferta pública, pero sí hay una oferta privada, por las condiciones de vulnerabilidad se puede becar a ese hogar para que envíe al menor a ese centro y habilitarle la posibilidad de que o vuelva a estudiar o siga trabajando. ¿A partir de qué edad? ¿Estos controles? Claro. Todo desde 5 años hasta 17, 18. Educación primaria y secundaria. ¿Qué valor tienen las asignaciones familiares? Bueno, es una buena pregunta. Las asignaciones familiares dependen de la cantidad de menores en el hogar y si están yendo a primaria o a secundaria. Tiene un mayor valor el ir a educación media. Pero por poner un ejemplo, un hogar que tiene un menor en primaria y uno en secundaria recibe mensualmente 4.197 pesos. Eso por un lado. Pero además, y esto me parece un aspecto importante, las asignaciones familiares, plan de equidad, son la transferencia mayor porque llegan a 203.000 hogares, pero también hay otra transferencia que es no condicionada, o sea que no tiene contraprestación y que está orientada a los hogares en extrema vulnerabilidad socioeconómica. Eso llega a unos 87.000 hogares. Entonces, ahí también hay un pequeño colchón de que si... Que se agrega eso. Que se agrega esto para los hogares en situación de extrema vulnerabilidad. Pero podemos decir entonces que entre 1.800 y 2.500 pesos por menor institucionalizado, más o menos. Sí, o sea, un menor en primaria son 2.158 pesos y si es un menor en secundaria son 3.083 pesos. Y la combinación no es que se suman porque no es directo, no es lineal, pero eso, una combinación sería 4.197. No hay tope, digamos, si vos tenés 7 hijos institucionalizados,
te van a pagar por los 7 hijos. Sí, Bien. sí, correcto. Sí, no es un caso más extremo, No, o sea, ya sé que sí, pero sí, en asignaciones familiares no hay un tope. En esta otra prestación que se llama Tarjeta Uruguay Social, ahí sí el tope es de 4 o más. Entonces, si además recibís la tarjeta por estar en situación de extrema vulnerabilidad y tenés 2 menores, podés recibir entre 2.236 pesos y 4.400 pesos adicionales por esa situación de ¿Qué va a vulnerabilidad. pasar con los chicos que en su hogar no reciban las asignaciones familiares? Bueno, ahí justamente la señal que queremos dar es... Porque la necesidad de esos chicos se van a mantener. Eso era lo que decía la vicepresidente Beatriz Argimón. Es decir, la necesidad de los chicos es una cosa que está instalada. Correcto. Dejan de tener ese ingreso en el hogar. Sí. ¿Se ha pensado de alguna manera cómo equilibrar o cómo...? Bueno, ahí justamente son estas otras medidas que podemos hacer para detectar cuáles son esas razones por las que ese hogar no los está revinculando. Es un tema de cuidados, es un tema... Ya hay temas que obviamente superarán, por ejemplo, si es un tema de desinterés o que el menor tal vez se va del hogar o consigue un trabajo, ahí ya es más difícil hacer esa revinculación. Pero para los casos en donde sí pueden haber tal vez un tema de capacidades o otras situaciones en las que sí podemos accionar, ahí tenemos que poner todas las baterías para lograr esa revinculación. Pero en los casos, en estos que están en extrema vulnerabilidad, mantienen la tarjeta Uruguay Social como un ingreso mínimo de sustento. Está claro. Ahora se controló matrícula, decías, y el próximo es asistencias, esos con un máximo de cantidad. Bueno, ahí nosotros en realidad las definiciones o los parámetros que se definen para asistencia vienen directamente de ANEP. O sea, ANEP tiene sus criterios para primaria, para secundaria, para educación formal, educación no formal. Nosotros recibimos la información diciendo, o sea, ya digamos que viene diciendo que no asisten, y eso lo transferimos al BPS. No me atrevería a meterme en el detalle de esos parámetros, pero es algo que tenemos que seguir revisando. Antonio, vos estás dedicado básicamente a estudiar políticas públicas vinculadas a contraprestaciones, estímulos. ¿Vos crees que este sistema que tenemos actualmente es el más acabado o es mejorable? ¿Qué modificaciones le introducirías? Porque obviamente tenés un número importante de personas que más allá de hogares que más allá de que reciben las asignaciones, igual no logran tener el vínculo con la institución educativa. Sí, bueno, ahí sí es importante destacar que esto representa, los que no están vinculados, es menos del 3%. Obviamente hay un problema más a nivel general de la educación, que todo el mundo sabemos. 6 de cada 10, 8 de cada 10 en contexto crítico que abandona antes de terminar. Ahí, por supuesto, hay temas más de política educativa y creo que se está haciendo muchísimos esfuerzos para mejorar la currícula, hacerla más interesante, que genere valor para después el mercado de trabajo. Pero a nivel de transferencias monetarias creo que el sistema sin duda se puede seguir mejorando, por supuesto no es perfecto, y tiene tal vez 2 aspectos donde se puede mejorar. Por un lado es el acceso a las transferencias y la focalización de las mismas, porque todas las transferencias monetarias tienen 2 errores de focalización. El error de inclusión, que es que tenés a una persona cobrando que ya no cumple con las condiciones, y el error de exclusión, que es el peor, porque es tenés personas que no están recibiendo la transferencia, claro, pero que cumplen con los requisitos. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de reducir ambos errores al máximo. Y ahí tenemos varios proyectos para seguir mejorando eso. Les pongo un ejemplo para no aburrir, porque yo me cuelgo mucho con estos temas, pero, por ejemplo, para acceder a la tarjeta Uruguay Social, hasta ahora el mecanismo de entrada era que un hogar iba al MIDES, solicitaba una visita porque decía que estaba en situación de extrema vulnerabilidad y eventualmente el MIDES le enviaba a un técnico social que le aplicaba un formulario de vulnerabilidad social. Y eso, naturalmente, por el hecho de tener que mandar personas, logística, viáticos, otras prioridades, podía tardar hasta 6 meses, 1 año en ir a visitar a estos hogares. Y ahí generás error de exclusión. Retraso, exacto. Claro. Además, ese mismo mecanismo era para revisitar a los hogares a ver si después de cierto tiempo mejoraron sus condiciones. Entonces, balanceando esas 2 cosas y con los limitados recursos que tenemos, ese mecanismo no era el mejor. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mejorar eso? Estamos haciendo un par de cosas. La primera es establecer en las oficinas
un método de entrada que sea una declaración jurada. Que la persona cuando vaya al ministerio directamente pueda llenar su información de vulnerabilidad social y que ahí en el momento le digan si es elegible o no es elegible. Entonces, mucho más rápido, mucho más ágil. Pero eso no hay que contrarrestarlo o debo cruzar información con... Bueno, cuando iniciamos con esta idea, muchos nos decían, pero seguramente si van a la oficina y no estás ahí en el hogar, te van a decir cualquier cosa para obtener. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un piloto. Vamos a probar esto, lo probamos en 5 oficinas durante 3 meses sobre fin de año y lo que detectamos, lo que hicimos es convocamos a unas 3.000 personas a las oficinas, llenaron los formularios y a los pocos días le mandamos una visita. Y contrastamos la información que salía de la visita con la declaración y notamos que había una coincidencia entre el 80 y el 85%. Es más, había veces que las personas declaraban estar mejor de lo que después resultaba de la visita. Entonces, con estos resultados a la vista, nosotros entendemos que están dadas las condiciones para avanzar sobre una declaración jurada y agilizar estos procesos. Pero además estamos trabajando sobre un proyecto grande que es ventanilla única entre BPS y MIDES. Porque hoy, si vos vas a BPS y solicitás la asignación familiar, en BPS sí, te completan el formulario ahí en la oficina y te dicen el resultado. Ahora, si vas por el MIDES, tenés que esperar una visita. Ahora, si vas por el BPS, te dan la asignación, pero no te dan la tarjeta Uruguay Social, aunque podrían darte el dato. Entonces, estamos trabajando todos los días con el BPS para lograr esa integración y que puedas ir a cualquier oficina de BPS, cualquier oficina del MIDES, que te den el resultado en el momento y luego, con el análisis de datos que tenemos, el trabajo de campo, focalizarlo en ir a los hogares donde puedan haber algunas discrepancias serias. Y ahí estamos trabajando en un algoritmo que clasifica la declaración entre esta entra seguro, esta no entra seguro, esta habría que chequear alguna cosa y mandamos el equipo a visitar ahí. Ese es más o menos el camino para mejorar la focalización. Hay un dato que son 830.000 personas las que reciben asignaciones. ¿Dentro de los hogares? Dentro de los hogares están integrados. Es un cuarto de la población uruguaya. Es importante, es un número importante, sin duda. Son 203.000 hogares. Eso a la mal del Uruguay, ¿no? 170.000 menores. Son 380.000 menores, sí. Y contando los adultos y otras personas que estén, llegan unos 830.000, 840.000 personas. Naturalmente, la composición de los hogares va cambiando día a día, es muy diversa y no detectamos esa información. Claro, pues son 830.000 personas que viven en vulnerabilidad socioeconómica. Exactamente, sí. Y eso fue, digamos, lo que detectamos en marzo de 2020, cuando digamos, llegamos al ministerio, estaban esos datos y, naturalmente, llega la pandemia y esa situación nos pone muy alertas. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Cuando llega la pandemia, naturalmente nuestra primera respuesta fue fortalecemos y aumentamos el monto de las asignaciones familiares y de la tarjeta Uruguay Social, pero sí detectamos que también había otra falencia en esto, que era que si tú estabas en una situación de vulnerabilidad pero no tenías menores, o no estabas en una condición de pobreza estructural, pero eras un informal que perdiste tus ingresos informales de 100 a 0 de un día para el otro, no tenías de dónde agarrarte. Entonces ahí tuvimos que rápidamente establecer una nueva prestación de emergencia, una prestación coyuntural que se llama la canasta de emergencia, que la hicimos a través de una aplicación móvil que se llama Tu App, y a través de ahí canalizábamos cupones para cambiar en distintos comercios, y en su momento pico teníamos unos 320.000, 330.000 personas que recibían ese cupón. Entonces, yendo a la pregunta original, creo que sí hay mejoras para hacer, tanto en la focalización como en tomar en cuenta estos tipos de hogares que tal vez no están conectados o que puedan perder sus ingresos momentáneamente y no caer necesariamente en una pobreza estructural. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, finalmente esto, ir viendo los incentivos, qué impacto tiene esto de las contraprestaciones, qué otras cosas se pueden hacer. En algunos otros sistemas te dan un premio, por ejemplo, por terminar la educación o por conseguir un empleo formal. Y un gran cambio que hicimos en enero respecto a las transferencias, uno cuando iba a solicitar la asignación familiar, le hacían esta aplicación del formulario de vulnerabilidad social, que lo que hace es determina a través de distintas dimensiones como la calidad de la vivienda, el nivel educativo, el hacinamiento, acceso a saneamiento, a electricidad,
En base a todo eso se establece un índice de carencias críticas y con eso se determina si está en este nivel de vulnerabilidad. Pero también se chequeaban los ingresos. ¿Y ahí qué pasaba? Hay evidencia reiterada que mostraba que los hogares que recibían asignaciones eran un 30% más, tenían un 30% más de probabilidad de ser informales. ¿Y cuál es la hipótesis que funcionaba? Que era que los hogares, como cualquiera, tenían miedo de que si superaba un poco ese umbral de ingresos porque consiguió un trabajo formal y eso le generó un poco más de ingresos, perdía la asignación. Claro. Y eso generaba esta informalidad. Entonces, a partir de enero, quitamos el tope de umbral, el tope de ingresos y lo que estamos diciendo es solo vamos a ver esta vulnerabilidad estructural, junten ingresos, tenemos que la política sea, digamos, un trampolín y no un ancla, o sea, que los hogares puedan acumular ese ingreso y que no sea un desestímulo. Al director nacional de transferencias y análisis de datos del MIDES, gracias por estar con nosotros Gracias esta a noche. ustedes. Gracias. Gracias.